Eh, Vivimos nosotros unos tiempos muy particulares. Yo esta noche quería compartirles a ustedes una reflexión sobre lo que es navegar por dentro de toda esta telaraña de las conspiraciones y de todas las profecías falsas y los videntes falsos y tanta información que vivimos nosotros en estos días, porque pues es la cosecha para todo oportunista, para todo malhechor terrorista religioso, como se llama, ¿no? Y nosotros estamos en el medio de todo esto, eh, pidiéndole a Dios mucha luz y sobre todo el discernimiento apropiado para vivir en paz, porque todas las profecías de todas maneras y el mismo Evangelio nos ha advertido sobre estos tiempos y nos ha hablado con claridad de que en estos tiempos aparecerán tantos embusteros, tantas doctrinas falsas, un evangelio nuevo, eh, vendrán a decirnos que aquí está el Señor, que allá está el Señor, que aquí está hablando el Señor, que por allá dijo, y tenemos que tener en cuenta lo que Él nos advierte, de que en ninguno de esos lugares está, que tenemos que estar es muy enfocados en donde Él nos señaló que estaba, que es en su iglesia y específicamente allí en la Eucaristía, en la sencillez de nuestro catolicismo, que es lo que mucha gente pierde de vista, ¿no? Porque como hay tanta información, es muy fácil eh, descarrilarse y enfocarse en otro ángulo que parece ser de la piedra angular que habla San Pedro. Pero yo noto que hay mucha curiosidad, mucha novelería, porque es nuestro instinto natural por el pecado original, que es buscar cosas escondidas, buscar cosas nuevas, tratar de sacarle sentido a la que no entendemos en una forma casi que supersticiosa, adivinadora, mágica. Y todo esto es un abismo muy grande en estos tiempos. ¿Ustedes se acuerdan con seguridad de haber leído y haber escuchado de advertencias que hay de que habrían tiempos, llegarían tiempos en que no se debía mirar fuera de la casa y etcétera, y no escuchar voces que parecían ser familiares y que nos hablaban con mucho conocimiento nuestro? Y todo esto realmente cuando se aplica en la vida real no es necesariamente literal, sino que es lo que está sucediendo en este momento. Yo podría tomar esta reflexión desde la muerte de la pastorcita Lucía de Fátima, que muere en febrero del 2005. Tenía más de 90 años, no me acuerdo cuántos exactos, pero ya anciana, y la Virgen de Fátima le había advertido que ella viviría una vida larga y cuando muriera ya había comenzado la gran oscuridad. Obviamente la Virgen habla de la gran oscuridad espiritual y esto quiere decir que hace 15 años ya había comenzado esta gran oscuridad. Y al entender nosotros qué quiere decir esa oscuridad, pues nos damos cuenta que la oscuridad es la pérdida de la luz. Es cuando la luz se apaga, ahí entra la oscuridad. ¿Y cómo se pierde la luz? La luz se pierde por el pecado y sabemos que este mundo se descarriló y en los últimos 15 años ha sido casi como que se ha precipitado al abismo a gran velocidad porque está cayéndose de su peso ya. La misma gravedad del infierno está recibiendo toda esa caída de la humanidad. Y nosotros lo hemos visto. Yo pienso, en los últimos 15 20 años, viajando por el mundo en las misiones, con toda la gente que yo he compartido, siempre hemos estado de acuerdo con que nuestra más grande observación es mirar hacia arriba y esperar que Dios solucione esto, porque ya nosotros no podemos, ya la iglesia no puede, el ser humano no puede,
está fuera de nuestras manos, no hay nada que pueda hacer. La gente se descarriló, el hombre se perdió, este mundo se hundió, se degeneró, se depravó, se enloqueció, y por lo tanto ya uno no puede hacer más que observar toda esta tragedia y mirar este mundo con asombro. Al mismo tiempo, pues nosotros tenemos que vivir la vida nuestra y navegamos en medio de todo esto. Y tenemos que vivir la vida así porque nosotros nacimos para estos tiempos. Y la prueba está que tanto es así que nacimos para estos tiempos que a nosotros se nos ha hecho muy natural navegar dentro de este caos. Ahora, en estos momentos estamos entrando en un tiempo extraordinariamente especial, porque es un tiempo que exige mucho de nuestra fe, porque hay muchas formas de verlo. El tibio simplemente espera a que todo se solucione, porque no profundiza nada. Entonces simplemente se queda en la superficie de los eventos, y la superficie de los eventos es el mundo. El mundo dice, hay que buscar una solución a esto y ya veremos cuándo podemos normalizar todo, y más o menos así se maneja todo. Esos son los eventos naturales, el mundo con sus filosofías, y nosotros como personas de fe entendemos que no se mueve nada sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que está sucediendo en estos momentos, Dios lo ha permitido. Y siendo así, entendemos de que el Señor nos está hablando en voz alta, porque esta es una llamada de atención extraordinaria, no es común. Es verdad que el mundo ha vivido pandemias, es verdad que no es nuevo que exista una condición de salud así. Pero al mismo tiempo, hablemos de nosotros que estamos viviendo el día de hoy y que estamos enfrentados a esto. Es totalmente nuevo para nosotros, esto no lo hemos vivido. Por lo tanto, la historia de repente aparece contándonos de eventos parecidos, pero nosotros no hemos vivido en carne propia esta experiencia. Por lo tanto, no sabemos cómo navegar con esto. Nos toca aprender el día a día de cómo manejarlo, porque para encima de todo, cada uno de nosotros tenemos una vida que vivir, y nos hemos construido en una vida, y esta vida, dentro de esta circunstancia en que estamos, está amenazada, porque toda nuestra civilización presente está amenazada. Ustedes saben que en medio, entre bastidores, hay una preocupación central que es el enfoque en el virus y las soluciones que se buscan y las noticias científicas que hay, contradictorias, unas se contradicen a las otras, y uno en la mitad escucha todo eso, pero uno sabe que la prudencia nos dice que hay que cuidarse, y bueno, eso es lo que hacemos. Nosotros nos cuidamos lo mejor que podamos hasta donde el sentido común nos da más, porque en realidad es difícil entender lo que nos está hablando el mundo de la ciencia, el mundo de la medicina. Prácticamente quedamos es como a la deriva en ese sentido, porque las contradicciones son inmensas. Además aparecen situaciones tan terribles como las organizaciones que cuidan de la salud en el mundo parecen estar corrompidas, y entonces hay muchos fenómenos alrededor, pero en medio de todo eso está nuestra responsabilidad de nuestra vida que estamos cuidando, y eso crea unos niveles de preocupación, de ansiedad, de inseguridad, de duda. eh, Nos presenta un futuro extremadamente complicado porque no está claro, porque no podemos determinarlo, porque es un futuro que está más nublado que claro. Entonces, como personas de fe, si nosotros vamos a considerarnos personas que no somos tibias ni mediocres, y que realmente tenemos el Espíritu de Dios actuando en nuestra vida, encontramos que
la llamada más clara de Dios a nosotros es elevarnos al Espíritu para estar libres en Él, viviendo el día a día con el Señor, que es lo que Él siempre nos ha pedido, porque el Señor muy claro dijo, a cada día con su afán. Y nos puso como ejemplo las aves del campo, que no tenían nada almacenado y nunca se preocupaban y siempre tenían todo. Y nos puso muchos ejemplos parecidos. Estas enseñanzas no toman vida hasta que nosotros no estamos enfrentados a realidades particulares como esa, como es hoy. Porque, ¿qué nos ganamos con preocuparnos con mañana si ni siquiera tenemos claro el día de hoy? La situación que tenemos es muy clara. Miren esto en este sentido, digo yo. Se habla de la pandemia, se habla de lo que se está haciendo para tratar de atajarla. No lo han logrado, obviamente. Por otro lado, se dan noticias como los Estados Unidos dicen que la crisis económica es la más grande que han tenido en 300 años. Luego los ingleses dicen que están cayendo en una depresión económica como no han tenido en 100 años. Y así, esas son las noticias de las cuales no se habla mucho, sino que se lanzan, se mencionan. La gente le pone muy poco cuidado a eso porque eso es aterrador, porque eso significa cosas ya que pueden llevar a la gente al pánico, ¿no? Ahora, cuando yo hace unos 15 años, y no sé si yo les compartí, perdón, si les compartí a ustedes alguna vez en Veracruz sobre estas visiones que yo tuve estando de misión en Estados Unidos, pero les voy a repetir brevemente algo de eso. Por allá en el año 2003-2004, pasaba yo de Windsor, Canadá, a Detroit por ese puente. Y cuando estaba entrando ya a Detroit, tuve una visión. La visión que tuve era que de repente todo se me volvió blanco y negro, y veía como llantas de esas, como lo que aparece en los guetos allá que queman llantas y bloquean las calles, y habían semáforos rotos colgando y muchas cosas, casas destruidas y demasiada ruina. Hazte de cuenta cuando uno pasa por algunos guetos que son así, ¿no? Y especialmente en Detroit hay algunas áreas así. Y bueno, yo tuve flashes de eso, lo vi así mientras conducía el auto hacia Detroit, y eso se pasó. Entonces, una de las personas que me invitaban en esa época a Detroit era un policía de Detroit, de esos black and white caps, ¿no? Un policía del metro. Eh, y a los 2 días de tener esa visión, el policía me llevaba en su patrulla rápidamente a una iglesia donde iba a dar una charla que él había organizado, pero me llevó por un atajo, porque él conoce esa ciudad como la palma de su mano, ha sido policía allá muchísimos años, y me metió por un gueto de esos de negros, y pasamos por unas 10 cuadras más o menos que eran como la visión que yo vi. Entonces, en un momento dado, yo pensé que era que había visto algo que iba a vivir 2 días después. Era lo más obvio. Dije yo, yo vi esta calle antes de pasar por acá. Pero lo que sucede es que él me llevó a la iglesia, di la charla y regresamos como a las 11 de la noche, porque me estaba quedando en su casa esa noche, y me llevó por el mismo lugar. Entonces pasamos por el mismo lugar, eh, vi las mismas escenas, pero cuando salimos de eso y entramos a otra zona, volví a tener los flashes esos de destrucción y todo. Y bueno, para hacer la historia corta, porque es muy larga, yo hice una misión después de eso por muchos estados, casi 27, eran como 27 ciudades en unos 10 estados, y tuve la oportunidad de vivir esa experiencia en varios estados. La misma visión. Cambiaba un poco porque
Obviamente aparecía de acuerdo al lugar donde estaba, pero era parecida. Entonces, ¿a dónde voy yo? Les cuento esto. Si Dios ha permitido que esto suceda porque nos quiere poner un freno a esta civilización y ya la ira de Dios ha caído sobre nosotros y ha perdido ya su paciencia como nos ha advertido la Virgen María. Eso quiere decir que hay dos formas de ver lo que está sucediendo hoy. Una es simplemente un acontecimiento de salud que va a pasar y que se va a solucionar y que tiene consecuencias graves en la economía y en muchos otros factores, sectores de nuestra sociedad que se van a demorar mucho tiempo en recuperarse. Esa es una forma de verlo, ¿cierto? Que es lo más común y es lo más propio del sentido común, de decir, sí, estamos viviendo una situación de pandemia y esto se solucionará en algún momento y entre tanto nos vamos a acostumbrar a vivir con esto. Esa visión eh, me lleva a mí a pensar que no necesariamente lo que yo vi tiene que ver con la realidad. Eso puede haber sido cosas que yo vi, que a veces suceden situaciones así por alguna razón y no necesariamente son proféticas. Pero esto es lo que yo he discernido de lo que estamos viviendo. Y cada uno de ustedes seguro tiene un discernimiento propio de esto porque el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos habla, ¿no? Y nos da en el corazón una idea y una visión de lo que está sucediendo. Porque cada uno de nosotros tiene una serie de dones del Espíritu Santo que se activan en momentos necesarios y extraordinarios como los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que yo he visto sobre esto es que, como hablaba antes, habían dos caminos. Uno que es el camino del sentido común, del que hablaba yo, de que sí, pues esto es lo que está sucediendo y nos vamos a adaptar a esto. Muchos gobiernos ya optaron por eso en Europa, Alemania, Francia, España, Italia, el Reino Unido empezó a hacerlo. Estados Unidos ha querido hacer eso cuando ni siquiera han empezado a vivir la pandemia, lo cual son casi como decisiones políticas más que realmente sanitarias, por decir así. Pero eh, digamos que si esto es una llamada de Dios, no vamos a encontrar la solución a la pandemia. ¿Y qué quiere decir eso? Que la economía se va al suelo, que entonces un país como los Estados Unidos, por ejemplo, es un país que tiene 33 millones de gente viviendo de welfare, cuatro generaciones que nunca han trabajado y gente que está armada, que es viciosa, que el día que no les llegue el cheque, pues salen a robar y a atracar porque esa gente no va a esperar, ¿no? Si ellos son adictos y son alcohólicos y son gente así que vive de eso del gobierno toda la vida, son zánganos, ¿no? Como parásitos y son muchos millones. Entonces ya se podrán imaginar el caos que habría si realmente eso sucede, de que se derrumbe la economía, pues sería de pánico, ¿no? Terrible. Y esto sucedería en el mundo entero, porque entonces la civilización terminaría. Cuando nosotros vemos lo que sucede con el petróleo, que nunca ha llegado a un precio así, lo que sucede con todo, la comida en sí, y cuando hay una crisis de combustibles, pues se detiene también todo el movimiento y etcétera. Entonces, yo diría, ¿cuál es la forma más saludable de mirar los eventos que estamos viviendo? Lo que les he mencionado yo, tanto de un lado y del otro, es simplemente para llegar a donde voy yo. Yo he optado por pensar esto. A mí me parece que nosotros debemos, como hijos de Dios y con la unción que hemos recibido de nuestro bautismo y la compañía que nos ha dado el Espíritu Santo en la corta vida que llevamos, nosotros debemos mantenernos en un lugar donde no especulemos, ni pongamos atención a conspiraciones, ni nos inclinemos
a tomar decisiones de en qué dirección está esto caminando, sino vivir con mucha fe y con mucha esperanza y con mucha paz el día a día, porque el Señor nos irá sacando. Es como cuando uno vive entre la tormenta, lo único que puede hacer es prenderse al mástil y esperar que lo lleve a la orilla y rezar, porque es lo que aparece con lo que Jesús enseña en la tormenta que hay cuando Jesús está durmiendo en la barca, que si nosotros miramos qué es lo que sucede cuando Jesús está durmiendo en la barca, lo que sucede es que el maestro está enseñando una lección que se llama fe. Por eso se dice, cuando la tormenta recia y no se escucha nada del maestro, el maestro siempre está en silencio cuando estamos en examen. Entonces los apóstoles en la barca estaban en medio de un examen, por eso estaba durmiendo su maestro. Era el examen de la fe. Lo primero que el Señor dice cuando lo despiertan es hombres de poca fe. Y lo mismo le dice a Pedro cuando camina sobre el agua y se está hundiendo después, le dice hombre de poca fe, no lo felicita por haber dado los pasos que dio en el agua. Entonces yo diría que esa enseñanza de Jesús sobre la fe nos puede dar a nosotros una idea de cómo Él quiere que nos portemos nosotros ahora. Estamos en medio de la tormenta y tenemos que acordarnos que el Señor está entre nosotros. Ahora, que el Señor no está hablando mucho, no está explicando nada, no está diciendo nada, es porque estamos en examen, ¿no? Entonces a nosotros nos toca cumplir con la tarea, con la que nos puso. Y la tarea que nos puso es empujarnos hacia la fe, o sea, elevarnos espiritualmente, porque este es un momento en el que nosotros somos llamados a ser luz, somos llamados a ser esperanza y a ser sabiduría para todas las personas que no tienen a Dios, que no lo conocen, que se han alejado de Él o que simplemente son tibios. Y esta gente cada vez se va a preocupar más, se va a confundir más, cada vez va a estar más mal, porque esto no se va a terminar muy pronto y por lo menos eso sí sabemos nosotros. Es decir, si algo sabemos es que esto va para largo y no mucha gente va a poder manejarlo bien. Entonces, el llamado para nosotros es a tener una fe muy grande, muy fuerte, a elevarnos en ella, a no entrar en pánico y a no llenarnos de ninguna información absurda, de ninguna conspiración, de ninguna idea, porque como decía yo al principio, nos damos cuenta que ni la ciencia misma nos puede explicar mucho, porque se están contradiciendo entre todos. Por lo tanto, a uno le toca unirse a esa cruz con Jesucristo para recibir el Espíritu de Dios que nos guíe de cómo cuidarnos y cómo ser prudentes y cómo vivir dentro de esa prudencia la sabiduría que Dios nos da para no contaminarnos. Y sabemos que es una promesa de Dios que ni el veneno nos tocará si nosotros somos fieles. Ahora, hay algo aquí que yo quiero aclarar que está escrito y presentado de una forma muy especial, que es la Virgen de Fátima y Jacinta y Francisco, Santa Jacinta y San Francisco Marto. Aquí hay algo bien especial relacionado con esta pandemia también. La Virgen, cuando habla con los tres pastorcitos sobre la muerte, les anuncia a los pastorcitos que se los va a llevar muy pronto para el cielo. Y a Lucía le dice que va a vivir una larga vida y que cuando muere comenzará la gran oscuridad. Y bueno, así sucedió. Ustedes saben que Santa Jacinta y San Francisco murieron muy niños. Pero, ¿cómo murieron? Murieron con la gripa española, una plaga, o sea, otra pandemia. Entonces, miren que ellos no murieron porque la pandemia se los llevó. Ellos murieron porque era el momento de morir. La pandemia fue el instrumento de la muerte, como puede ser el instrumento de la muerte una teja que le caiga encima a una persona el día que se va a morir,
o lo atropella un tren, o se muere durmiendo. Pero estos pastorcitos se los llevó la Virgen con la pandemia esa de la gripe española. Con esto lo que quiero explicar con eso es de que eh, estaba hablando de que a nosotros, si somos fieles a Dios, estamos caminando rectamente con Él, ni el veneno nos toca. Entonces la pregunta de mucho católico en ese caso sería, ¿y por qué se muere la gente buena y obediente? ¿Por qué se mueren de la pandemia? Cada rato vemos noticias de gente muy buena que ha muerto. Pues por la misma forma, la misma razón que murió Jacinta y Francisco en la pandemia de la gripe española. No fue la pandemia la que se los llevó, sino que ya era la hora de partir, solo que partieron durante la pandemia. Entonces, estas personas buenas que mueren ahora en esta pandemia se iban a morir. Y este era el momento de morir y la pandemia fue el instrumento que se los llevó. Por eso no puede ser confusión para nosotros esa parte. Pero si nosotros no vamos a morir todavía y tenemos todavía que hacer cosas acá y no ha terminado nuestro tiempo, esta pandemia no nos toca. Si nosotros somos fieles a Dios, no nos toca. Y además, el Señor también nos protegerá para que podamos sobrevivir en todos los sentidos, sobrevivir estos tiempos. Estaríamos protegidos en todo sentido, porque eso es lo que hace Dios con sus hijos. La protección de Dios es completa. Y eso es muy bueno tenerlo claro, porque hay otra parte importante de esto, y por eso empecé con lo que les dije sobre las diferentes visiones que se pueden tener de estos acontecimientos. Y es que también esta es una oportunidad importante para crecimiento espiritual a alto nivel, que quiere decir lo que San Pablo enseña de masticar alimento sólido, no tomar leche, sino alimento sólido. ¿Y cuál es ese? Aprovechar esta oportunidad para desafiarnos a desprendernos de esta vida y de todas las cosas materiales de este mundo, porque no sabemos qué está haciendo Dios en este momento, y es mejor uno pensar que de repente todo cambia y de repente esto toma un curso inesperado y toda la vida nuestra puede cambiar radicalmente. Y entonces es importante uno pensar en desprenderse, en desapegarse completamente del mundo material, de las cosas materiales, del orden en que uno tiene edificado todo, estar desprendido y entregárselo a Dios, importante hacerlo, entregarle al Señor todo eso, para que uno tenga libertad, porque tiempos como estos son importantes vivirlos con libertad espiritual, libertad interior. Ustedes saben que la libertad interior no se logra si nosotros no estamos desprendidos, porque los apegos, el estar prendido al mundo material, a la vida temporal, nos quita la libertad. Yo sé que esto no es un trabajo sencillo, pero es que el Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros logremos eso. Y este es un momento muy exigente, porque ya ustedes han visto, me contaban que llevan casi 2 meses en cuarentena. Aquí también llevamos eso, un poco más tal vez. Y esto marca, ¿no? Va marcando el pensamiento, los sentimientos, las emociones, todo lo marca, porque eso es lo que el Señor está haciendo, nos está marcando con eso. Hay gente que no le pasa nada, ¿no? Por ahí yo hablaba de que, por ejemplo, toda esta gente que anda tan perdida en el mundo con el feminismo, los que promueven el aborto, los que promueven todos sus movimientos del homosexualismo, el comunismo, todo, eso están encerrados, pero no ven la hora de salir para seguir haciendo lo mismo. Y espero que alguno de ellos se convierta, pero normalmente eso sería el caso. Ahora nosotros estamos encerrados, pero nosotros somos llamados a interceder y reparar por esos otros, por esas almas, porque son almas que están en mucho peligro, que se pueden condenar. Sin exagerar, ese es el destino de una persona así si no se arrepiente, si no cambia. Y la responsabilidad nuestra
es abogar por esas almas. Entonces, podríamos llamar que este es un tiempo de reparación, un tiempo de intercesión, porque sería muy normal que nosotros nos preocupáramos solo por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestros intereses y por las cosas que tenemos construidas, y que esa fuera nuestra preocupación y que esas fueran nuestras oraciones. Pero resulta que nosotros vamos a ser llamados a cuentas porque somos un ejército de Dios y a lo mejor es posible que hayamos nacido para este momento, porque ustedes se dan cuenta cómo Jesús, por ejemplo, de 33 años, solo tuvo 3 años de vida pública y esos 30 años fueron en silencio y los otros 3 años fueron su vida activa, su vida pública. Puede ser que nosotros tuvimos esa vida silenciosa hasta hoy y ahora comienza nuestra vida pública y puede ser corta porque mire, San Juan Bautista vivió alejado en el desierto toda su vida y apareció un momento como precursor y duró muy poco y se fue, pero nació solo para eso, para ese momento de anunciar al Mesías. Amén.